Después que te dan una orden de deportación, ahí se acabó tu caso. Al otro día te pueden ir a recoger y te pueden deportar. Las famosas redadas que están ocurriendo en los lugares de trabajo, que si las escuelas, ¿qué derechos tienen las personas? ¿Qué pueden hacer? En el momento de que se le acabe su estatus, si no tienen algún otro tipo de recurso migratorio para permanecer en los Estados Unidos, estas personas prácticamente se quedan ilegal. ¿Cómo encuentras a un abogado, a alguien profesional que te pueda ayudar? Te vas de los Estados Unidos voluntariamente y no tienes una orden de deportación. ¿Qué de cierto es que la gente y personas que deciden autodeportarse se les está pagando? Las personas que tienen citas y que tienen temor de ir, ¿cómo pueden manejar esta situación? Pues ya eres un fugitivo de la justicia. Entonces te van a salir a buscar y te van a detener. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Sencillamente Maite Interiano. El día de hoy quiero que conversemos sobre un tema que afecta a millones de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con las leyes de inmigración? Para abordar todos esos temas que quizás usted tiene, he invitado al abogado José Guerrero para que conversemos y nos aclare esas dudas que tienen preocupadas a tantas personas. José, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Maite. Un placer estar aquí contigo y desde ya déjame felicitarte por este programa. Te deseo muchos éxitos, que sé que los vas a tener. Así como acaba de decir, es algo que preocupa a millones de inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos. Y mira que parte de la misión de este espacio es poder conversar y contar historias. Muchas son de éxitos. Pero también es brindar esa mano que ayuda. Y tú has sido una persona que la gente te identifica porque logras explicar esos temas que son tan complicados de una manera sencilla. Y eso es lo que yo quiero en esta conversación. Así que si me permites, comenzamos con algo que afecta a muchos hondureños especialmente, el TPS en Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, como todos sabemos ya esta administración ha terminado con el TPS, no tan solo de Honduras, también de Nicaragua, de Venezuela. Eso se anunció cuando estaban en campaña de que ellos iban a terminar todos estos programas que existían desde la antigua administración. Y como hemos visto, todas estas personas, en el momento que se le acabe su estatus de TPS, porque el TPS es un estatus migratorio, es un estatus. En el momento de que se le acabe su estatus, si no tienen algún otro tipo de recurso migratorio para permanecer en los Estados Unidos, estas personas prácticamente se quedan ilegal. Estas personas pueden ser detenidas y deportadas de los Estados Unidos. Por eso es que tantos abogados hemos aconsejado desde ya que no espere al último minuto, que se reúna con un abogado y a ver sus opciones legales que tienen, porque no todo está perdido. Hay personas que a lo mejor tienen otra opción, otra solución y no lo saben todavía. Pero sí, el TPS de Honduras, lamentablemente, al igual que el de Nicaragua, el de Venezuela y otros países, ha sido eliminado. Le pedimos a todas las personas, hondureños, nacionales, que se le haya terminado su TPS o que le hayan terminado su TPS, que busquen asesoría legal lo antes posible. Claro, antes de esa fecha, porque sí hay opciones. Sí, definitivamente hay opciones. Hay personas que tienen más de 20 años en este país, personas que han echado raíces en este país, que tienen hijos ciudadanos americanos, tienen casa, propiedades, han declarado impuestos. Y es posible que si no tienen una orden de deportación final, porque hay muchos casos que ya tenían una orden de deportación final, pero si son puestos en un proceso de deportación, todavía pudiera existir una opción en la corte para evitar que esa persona la deporten, pero es caso por caso. Habría que revisar el caso de la persona en específico y ver si califica. Claro, y eso es lo que también quiero que recalquemos, la importancia de asesorarse con personas que saben y no esperar hasta el último momento, a la fecha que tiene la cita o a la fecha que se le vence el TPS, para buscar y saber y entender cuáles son esas opciones que las personas tienen. Definitivamente, y qué bueno que tocas ese punto por la sencilla razón de que nosotros como abogados vemos casi a diario, te lo puedo decir yo en mi práctica, cuando tú dices tenemos que buscar personas profesionales en la materia, y lo que nos encontramos es de que estas personas han ido a procesadores, notarios, paralegales que no tienen ni la experiencia ni el conocimiento para poder preparar este tipo de casos que son bien complejos. Entonces, cuando el caso llega a nosotros, es ya prácticamente un caso perdido, un desastre. Y muchas veces es muy difícil tú tratar de reparar o poder reparar lo que ya se hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona, José? ¿Cómo encuentras a un abogado, a alguien profesional que te pueda ayudar?
¿Hay requisitos? ¿Hay que saber ciertas credenciales que debe de tener o cómo? Muy sencillo. Dependiendo del estado donde usted viva, usted puede ir al colegio de abogados de su estado. Si usted está viendo un abogado, usted pone el nombre del abogado en el colegio de abogados por el internet, por su página web, y ahí le va a aparecer las credenciales de ese abogado. Ahí usted va a saber si el abogado alguna vez ha sido demandado, si el abogado alguna vez ha sido castigado o penalizado por algún tipo de violación. Cada estado tiene su colegio de abogados, y si usted quiere asegurarse de que usted está trabajando con un abogado, la forma correcta es hacer su investigación, su due diligence, y irse al colegio de abogados y ver si ese abogado está licenciado en ese estado, porque también se presta mucho para estafa. Hay muchas estafas. Tenemos conocimiento de una supuesta abogada en el área de Tampa, aquí en la Florida, que estafó a muchas personas haciéndose pasar por abogada. Y entonces tú te pones a pensar, bueno, si me estafaron, ya eso me va a ayudar a mí en mi caso. El hecho de que te estafaron no te da ningún beneficio migratorio. Ese es el otro problema. Y eso es importante recalcar, que no solo y hay veces es difícil porque conseguir asesoría puede ser costoso, pero a la misma vez no caer en esa trampa de que porque es menos costoso, porque es gratis o porque es un favor, puede a la larga salir mucho más caro, porque puede terminar en una deportación o realmente perder cualquier oportunidad que puede existir habiendo estudiado bien el caso y llevado de una manera correcta. Definitivamente. Y yo me he dado cuenta en mi práctica que mucha gente se mete en problemas haciendo favores o que te están haciendo un favor. Y si la persona no tiene dinero, vamos a suponer, porque tú lo acabas de decir, los honorarios de un abogado es caro, hay que ser claro. Pero si usted no tiene el dinero, hay organizaciones sin fines de lucro que pueden, como Caridades Católicas, que pueden ayudarte en tus casos. Ellos no ayudan a todo el mundo, pero usted se puede acercar. Hay universidades que tienen una clínica de inmigración también que ayudan a personas de bajos recursos, y tengo entendido que hasta representan a las personas sin ningún costo. Todo lo que se ve muy bueno, muchas veces no es tan bueno. ¿Y esta información estaría disponible en internet, José? Las Caridades Católicas yo sé que ayuda no solo en servicios legales, sino que también en muchas otras cosas. Pero universidades y esto que tú mencionas, ¿están disponibles en internet? Están disponibles, y voy a ser todavía más específico. Cuando una persona, vamos a suponer, es detenida o es procesada por inmigración, en todos los paquetes que le dan atrás hay una lista de organizaciones sin fines de lucro que te pueden ayudar para uno buscar asesoría legal gratuita. Gratuita. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente, no hace su trabajo y se deja llevar. Bueno, este muchacho me dijo algo, Juan me dijo... O a mi pariente le fue así. Exactamente, se dejan llevar, y lo veo en mi práctica todos los días, donde gente dice, bueno, yo llegué aquí, no sabe nada, y mi padrino me llevó donde esta persona. Y como le salió a 5, yo creí en esa persona y ahora me doy cuenta que no es abogado. Y se enfrentan con la dura realidad de que no era un abogado. El caso está prácticamente sin ningún tipo de esperanza, destruido, porque no supieron hacer el caso. Y como tú dijiste, muchas veces ya no se puede hacer nada. Pierden la oportunidad que hubieran podido tener. Claro. Mucho se ha hablado de la autodeportación. ¿Cómo explica la autodeportación? ¿Es que yo agarro mis maletas, compro un pasaje, me voy, o tengo que avisar algo? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo entender? Porque todo el mundo está escuchando eso. Todo lo de la autodeportación viene de una aplicación que se creó durante la antigua administración, que era la aplicación de CBP One, donde las personas podían entrar a los Estados Unidos con esta aplicación. Tú hacías una cita, te procesaban en la frontera y tú entrabas. Entonces, esa misma aplicación ahora se convirtió en CBP Home, donde tú regresas a tu país. Entonces, no podemos decir que todas las personas se están autodeportando. Si usted tiene una orden de deportación final y usted se quiere ir para evitar una detención, porque el problema es la detención, el tiempo que vas a estar detenido, puede ser fácilmente 3, 4 semanas, 1 mes, 2 meses para que te deporten, vamos a ser bien claros, o a un tercer país, ni siquiera a tu país de origen. Para evitar eso, tú puedes ir a la aplicación de CBP Home, pones tu información, diciéndole al gobierno que tú te vas y que tú vas a comprar un ticket aéreo. Si ya tienes una orden de deportación. Por eso estoy utilizando el término autodeportación. Pero hay personas, y lo he visto yo en mi práctica, que no tienen orden de deportación, simple y sencillamente están ilegal en los Estados Unidos. Y lo que quieren irse voluntariamente, salida voluntaria o un retorno voluntario. Te vas de los Estados Unidos voluntariamente y no tienes una orden de deportación. Sí vas a tener un castigo de entrada por 10 años porque estuviste ilegal aquí más de 1 año, pero no tienes una orden de deportación. Vamos a ser bien claros con eso.
cuando me preguntan, ¿es aconsejable, es beneficioso autodeportarse o irse voluntariamente? La respuesta es depende. Hay que evaluar ese caso. Si un caso no tiene ninguna solución ya, una persona tiene una orden final de deportación y la persona no quiere enfrentar una detención prolongada donde te van a mover de aquí a Texas, Luisiana, California. Me enteré de una persona que la tuvieron viajando por Puerto Rico, Cuba, se la llevaron por varios sitios, duró como 22 horas sin comer. Entonces, si ese es el caso y tú no tienes otra solución, es una decisión personal, ya sí te tienes que ir. Tienes una deportación y vas a estar fuera. Sí, porque es inminente que te vas a ir. Lo que estás evitando es ese tiempo de que el gobierno te mande, porque... Y la detención. Correcto, que no vas a estar en un centro de detención o múltiples centros de detención antes de llegar a tu país de origen. Y que no sabemos en qué país vas a caer, porque si tú eres nacional de un país recalcitrante que no acepta deportados, muy probablemente termine en África. Vamos a suponer. Claro. ¿Y cuáles son estos países? Hasta ahora, Cuba no acepta. Hay un pequeño acuerdo. Ellos están trabajando para ver si aumenta el número, porque es un número muy pequeño de lo que ellos están aceptando. Hay países que no aceptan. Hasta donde tiene entendido, Cuba era uno de los principales países. Venezuela ya aceptó. Si el país no te acepta, claro, es lo principal. Es muy probablemente que tú termines en un tercer país. Ok, entonces eso es cuando ya tú tienes la deportación y tú decides a través de la aplicación hacer una autodeportación. Autodeportación. Y voluntariamente, irte voluntariamente es cuando tú sabes que no tienes los papeles en orden y tú decides irte sabiendo que vas a ser castigado aunque tú hayas decidido comprar tu pasaje, irte tal fecha y lo que sea. Exactamente. ¿La penalización siempre es 10 años? Sí. Si tú tienes más de un año de ilegalidad, si tienes más de un año presente aquí en los Estados Unidos y no tienes estatus, es un castigo de 10 años. Ese es el famoso castigo de los 3 o los 10 años. ¿Qué dice la ley? Si tú tienes más de 180 días de ilegalidad, pero menos de un año, son 3 años de castigo fuera. Pero que tienes más de un año de presencia ilegal en los Estados Unidos, va a tener un castigo de 10 años fuera en los Estados Unidos. Por eso que yo digo, es una decisión personal y hay que ver un abogado, porque esto es lo otro que estamos viendo. Hay personas que a lo mejor tienen una opción legal, todavía no lo sabemos. Hay que evaluar caso por caso. A lo mejor se te puede hacer una petición familiar, a lo mejor después de la petición familiar se te puede hacer el famoso perdón, que tú te quedas aquí adentro esperando para que te den tu cita en el consulado. Habría que evaluar caso por caso. Pero el que tiene una orden final de deportación, si quiere evitar una detención prolongada, como acabamos de decir, de centro en centro y pudiera terminar en un tercer país, entonces esa puede ser una opción. El que no, entonces mi recomendación es que vea un abogado. ¿Qué de cierto es que la gente y personas que deciden autodeportarse se les está pagando? Bueno, dentro de uno de los incentivos que hay para el pago, para la autodeportación, es que te van a dar un pago de $1,000. Tenemos conocimiento de que a unas personas que fueron deportadas a Centroamérica sí se les dio, pero tenemos conocimiento de que otras personas que fueron enviadas a Cuba por problemas que hay, creo, de banca y de transacciones bancarias, no se le dio y creo que hubo hasta una queja de que esa persona no se le había pagado. De que existe. De que se está pagando, bueno, hay que ver caso por caso. Claro, y a uno yéndose, o sea, no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. Y creo yo, en mi opinión, que quizás tu decisión no debe de ser basada en el dinero que te den o no, simplemente en tomar una decisión educada y asesorada profesionalmente para no perjudicar inclusive más tu caso si es esa la situación. Definitivamente. Las personas que tienen citas y que tienen temor de ir, ¿cómo pueden manejar esta situación? ¿Deben de cumplir? ¿No deben de ir? ¿Cuál es la situación ahí, José? Bueno, mira, tenemos 3 tipos de citas. Tenemos la cita con ICE, tenemos la cita con UCIS o inmigración y tenemos la cita en las cortes. Lo que yo siempre he dicho, vamos a comenzar con las cortes. Yo siempre he dicho que sería el error más grave que comete un inmigrante de no ir a una cita en corte. Y te explico por qué. Si tú no te presentas en una corte, el juez te va a emitir una orden de deportación en ausencia. Inmediatamente. Ya. Ni te va a escuchar, ni vas a querer... Tú no puedes venir al otro día que se me dañó el carro, que mira, se me pasó la fecha, a menos que tú no tengas una notificación de la corte, esa es una defensa.
no sabía porque no me llegó la notificación, o estaba en el hospital, o estaba preso, o se murió un familiar cercano, estaba siendo víctima de violencia extrema. Son razones por las cuales tú pudieras reabrir tu caso después de una deportación en ausencia. Pero lo que me refiero es, después que te dan una orden de deportación, ahí se acabó tu caso. Al otro día te pueden ir a recoger y te pueden deportar. Si usted quiere seguir peleando su caso, porque lo que estamos viendo es que a la persona la detienen en la corte, le desestiman su caso, lo llevan a un centro de detención, pero todavía usted puede seguir peleando su corte en detención, peleando su caso. Si no te presentaste, se terminó el caso. Ahí, sí. Exacto. Eso sería el error más grave de un inmigrante, no presentarse en la corte. Vamos al segundo tipo de citas, que es con inmigración. No vas a la cita. Te van a negar tu caso. Si no te presentaste por abandono, mira, no fui, te niegan tu caso. Claro. ¿Dónde vas a terminar? En la corte de inmigración. Y si no te presentas en la corte de inmigración, te van a dar una orden de deportación. Por esa razón, yo siempre he dicho, usted tiene que ir a su cita de inmigración. No, pero que existe un riesgo. Existe un riesgo si no tienes estatus de que te detengan. Pero eso ha existido siempre, ¿no? Siempre ha existido. Que ahora se está aplicando la ley, te digo, al máximo se está aplicando, porque las leyes no han cambiado, para que sepas. Es solamente cómo se están aplicando las leyes. Y tenemos el tercer tipo de cita, que es con ICE, que es donde tú tienes que reportar muchas veces anualmente, cada 6 meses, cada 3 meses. A esa tampoco puedes fallar. Si no vas, entonces ya eres un fugitivo de la justicia. Wow. Entonces te van a salir a buscar y te van a detener. Y la gente dice, pero abogado, entonces si usted va, usted me garantiza a mí de que no me van a detener. Tú puedes ir con 10 abogados y si te van a detener, te van a detener. Solo lo importante es tener un plan B. Si me detienen, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué recursos hay? Tengo una orden de deportación, puedo presentar un paro de deportación por razones humanitarias. Habría que tener un plan B, sabiendo que ya tú tienes la cita 2 o 3 semanas, sentarte con tu abogado, ¿qué van a hacer si te llegaran a detener? Claro, y creo que es importante recalcar lo que tú decías. Las leyes no han cambiado. Cómo se están poniendo en vigor y se están ejecutando es lo que está cambiando. Entonces, esa idea quizás de que es que ahora hay agentes que están deteniendo, siempre ha existido esa posibilidad porque uno está yendo a la corte sabiendo que tiene una deuda, por decirlo así, exacto, con la ley y está presentándose frente al juez para exponer el caso y ojalá poder recibir ese perdón, ese asilo, esa ayuda, ese momento que necesita para beneficio migratorio para poder permanecer acá. Sí. Las famosas redadas que están ocurriendo en los lugares de trabajo, que si las escuelas, ¿qué derechos tienen las personas? ¿Qué pueden hacer ante esta situación? Mira, lo que nosotros estamos recomendando, que también lo recomienda la Unión Americana de Libertades Civiles, es básicamente ser bien respetuoso, permanecer callado y pedir que usted quiere hablar con un abogado. Si no tiene documentación, ya tenemos un precedente de la Suprema Corte de Justicia de que le permite a los oficiales detenerte en la calle fácilmente, simple por el área que estás, por el idioma que estás hablando. En este caso, tus derechos, tú tienes derechos constitucionales. En este caso, lo que nosotros los abogados estamos recomendando es mantenerse callado, ser respetuoso y pedir que tú quieras hablar con un abogado. No te resistas, ¿entiendes? No corras, porque lo que vas a agravar la situación. ¿Me entiendes? Y mucho menos la agresión. No, definitivamente nada de agresión, porque eso lo van a tomar en consideración los jueces de inmigración, porque te pueden poner cargos criminales también. Si tú le haces daño o golpeas a un oficial federal, te pueden poner cargos criminales. En este caso, la recomendación que nosotros estamos dando es mantenerse callado, ser respetuosos y pedir que usted quiera hablar con un abogado. Este tema afecta también a las familias, José, y yo creo que los jóvenes, los hijos, a veces son los más afectados y creo que es importante también que los padres hablen con sus hijos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿A quién debemos de llamar? ¿Qué recomiendas tú de tu experiencia? ¿Cómo abordar ese tema familiar también para que todos los miembros estén preparados? Y la información es clave para poder saber salir adelante en cualquier caso. Definitivamente. Mira, dentro de la consulta nosotros siempre decimos hay que tener un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Lo que tú acabas de mencionar o de escribir. ¿Qué pasa si a mi papá o a mi mamá
o a mis padres los detienen. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos un plan B, tenemos a la tía María, que sí tiene documentación. Vaya y hable con un abogado de familia para dejarle un poder, una custodia de qué deben hacer en dado caso si llegaran a detener a los padres. ¿Quién va a recoger al niño a la escuela? En dado caso, si fueran deportados, ¿cómo los niños van a retornar a su país de origen? Porque muchas veces tenemos estas familias mixtas donde los padres no tienen documentos, pero los hijos son ciudadanos americanos. En ese caso, siempre recomendamos tenga un plan B, un plan de acción, en dado caso que uno de los padres o los dos padres sean detenidos y puestos en un proceso de deportación. Y a la misma vez, siempre hemos dicho, usted tiene que saber cómo usted va a disponer de sus propiedades. El gobierno no está en el negocio de quedarse con tus propiedades. Muchas veces yo veo en mi consulta, se van a quedar con mi casa, se van a quedar con mi carro, en mis cuentas de banco. No. Ellos no se van a quedar con nada de eso. A ti te van a detener, obviamente, pero las propiedades se van a quedar ahí. Hay que darle algún acceso a algún familiar o una persona de su extrema confianza de que pueda tener acceso a eso y tenga decisiones sobre los niños. Igualmente en temas bancarios, me imagino. Exactamente. Mira, te voy a dar un ejemplo fácil. Tuvimos un caso hace poco donde detienen a una persona y él es el único que está en las cuentas. La esposa no tiene acceso, nadie tiene acceso. Entonces, tuvimos que buscar a un familiar que pudo costear con los gastos en lo que procesamos el caso para obtener la firma de él, porque él estaba detenido. Por eso decimos, hay que tener un plan B ya. Si usted tiene una cuenta a su nombre, entonces ponga a otra persona, ¿entiende? De que tenga firma en la cuenta para poder acceder a su dinero. ¿Entiendes? El gobierno no te va a coger tu dinero. Claro, yo creo que, y lo recalco, es eso, es prepararse. O sea, yo sé que estos son temas muy duros, muy dolorosos, que causan mucho temor, mucho miedo, pero hay soluciones. Hay manera de prepararse y anticiparse quizás a evitar ese dolor, esa frustración, esa incomodidad y ese trauma inclusive para los hijos en caso que se diera. Pero todo volviendo a lo que hablábamos, a prepararse, a educarse, a tener la asesoría correcta. Vuelvo al tema de los niños y vemos como muchos ya son nacidos en este país y por ende tienen la ciudadanía estadounidense. Vemos también como personas de otros países vienen acá, tienen la oportunidad de que sus hijos nazcan y tienen la ciudadanía. Y se ha hablado de quitar ese derecho y que ya ellos no tengan esa ciudadanía. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué es lo que, hasta este momento, qué es lo que se sabe? Bueno, mira, el presidente en su primer día de mandato firmó una orden ejecutiva donde él le quitaba la ciudadanía americana a hijos de indocumentados o personas que no estuvieran legal, como te acabo de decir, personas que viajan aquí simple y sencillamente a tener sus hijos para que sean ciudadanos americanos. Él firmó una orden ejecutiva, la cual actualmente está bloqueada en las cortes. La Suprema Corte de Justicia ha aceptado el caso y en este próximo término ahora que comenzó, ellos van a decidir sobre este caso, si es legal o no que se quite o se le niegue la ciudadanía americana a hijos de indocumentados que están protegidos por la 14 enmienda de la Constitución. Es algo que tenemos que esperar. Tenemos todas estas cortes a nivel nacional que han fallado en contra de la orden ejecutiva. La Suprema Corte de Justicia en su último término falló para limitar estos bloqueos a nivel nacional, no falló en el mérito del caso, que era si es legal o no que esta orden ejecutiva elimine la ciudadanía automática por nacimiento. Todavía tenemos que esperar. Pero por el momento, cualquier hijo de indocumentado que nazca, vamos a suponer mañana, sigue siendo ciudadano americano porque esa orden ejecutiva está bloqueada. Y los que ya nacieron no es retroactiva, vamos a decirlo así. Todavía están protegidos. Todavía tendríamos que esperar a que el Tribunal Supremo dé su decisión final y ahí vamos a saber, porque yo te puedo decir ahora lo que han dicho las otras cortes, pero hasta que la Suprema Corte no dé su decisión final, ahí es que vamos a saber. Esas personas que están en proceso, que tienen ya su residencia, no se han hecho ciudadanos, porque lo han dejado pasar, ¿qué recomendación le das especialmente ahorita en estos tiempos? La recomendación en este momento es de que si pueden aplicar,
lo hagan lo antes posible. Y si tienen algún tipo de récord, es aconsejable que vean un abogado antes de, y no cometer el grave error, como he visto varios casos, de que han tenido récord criminal en muchos años atrás, porque este es el gran problema que tenemos. La gente cree, bueno, hace 15 años que yo tuve un caso, pero yo cumplí con mi caso. Y no entienden que el sistema de inmigración es aparte del sistema judicial, criminal. Entonces, llenan la ciudadanía, aplican la ciudadanía y de momento se ven que están en un proceso de operación por un caso que pasó hace 15 años. Wow. Sí. Muy importante, antes de someter, ver un abogado que lo pueda asesorar. Claro. Esa es la recomendación en este momento. Y con las personas que tú ves a diario, José, en tu oficina, con tu equipo, ¿qué preocupaciones escuchas? ¿Qué dudas y qué preguntas te hacen? Porque, bueno, yo te he hecho las que a mí se me han ocurrido y creo que son los temas más importantes y hay muchísimos más, pero ¿qué otras dudas ves tú que hay ahorita en este momento? Hay muchas personas que ya tienen aplicaciones de asilo y esta es una pregunta que se me hace mucho. Si pierdo mi TPS, pierdo mi asilo automáticamente. No, son dos procesos diferentes. A la misma vez hay personas que tenían casos en la corte que estaban cerrados administrativamente. Eso no es terminado. Terminado es que te lo terminaron y ya murió ahí. Cerrado administrativamente es como que está dormido y lo pueden reabrir. ¿Qué va a pasar cuando me quiten el TPS? Muy probablemente te van a reabrir tu caso en corte y vas a tener que seguir el caso que ya tenías, que era el caso de asilo. La preocupación más grande que estamos viendo, que hemos visto ahora el tema del momento, y los venezolanos, te puedo decir que están por todos los Estados Unidos, es ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las opciones que tiene? Si me llegan a detener, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa si mi caso me lo desestimaron? Si te desestimaron el caso o tú terminaste tu caso, ya ese asilo que tú tenías ahí se fue. Si te cerraron el caso administrativamente, te lo durmieron, el asilo está dormido. Por eso es tan importante en este momento para la comunidad venezolana que vean un abogado. Claro, y que entiendas tu caso. Exacto. Como dice el dicho, conocimiento es poder. Absolutamente. Tienes que empaparte de tu caso. Otra cosa muy importante, gente que hace prácticamente 10 años hicieron un caso y tú te sientas con ellos y no saben absolutamente nada. Lo han como olvidado. Dicen, no, yo hace 10 años que no abro ese expediente. Este es el momento de tomar acción, ser proactivo y revisar su caso. Claro. Viajar dentro de Estados Unidos, si uno tiene un caso pendiente, si tiene una cita próxima, ¿es recomendado que...? Mira, es una pregunta que se me hace mucho. En el clima que estamos ahora, si usted no tiene un estatus migratorio definido, y te voy a explicar algo muy importante, que hay una confusión muy grande. Si usted no tiene un estatus definido migratorio, mi recomendación, a menos que usted tenga una emergencia, entonces tranquilo, no lo haga, ¿entiende? Manténgase hasta que usted resuelva su caso. Pero mucha gente piensa y dice, yo tengo estatus, yo tengo una aplicación de asilo pendiente. TPS es estatus. Eso sí, si tú tienes TPS, tú puedes viajar perfectamente y tú tienes tu Real ID. Acuérdate que ahora es requerido el Real ID para montarte en un avión. Pero si tú tienes una aplicación de asilo pendiente, eso no es estatus. Lo voy a repetir, el tener una aplicación de asilo pendiente no es estatus. El tener una aplicación de asilo, una aplicación de residencia pendiente no es estatus. Y mucha gente te responde en la calle, yo sí tengo estatus. ¿Cuál es tu estatus? Oye, yo tengo un caso de asilo pendiente. O tengo una residencia pendiente. Eso no es estatus, caballero. Entonces no te confundas, ¿entiendes? De que si tú viajas, lamentablemente te detienen en otro estado, en ese estado que te van a detener y vas a tener que buscar abogado por allá. Si usted no tiene la emergencia ni la necesidad y no tiene un estatus definido, ojo, es una decisión personal, porque no quiero que salgan a decir después, mira, el abogado está diciendo que no, que cada quien, pero yo en mi práctica le digo a mis clientes, si no es una emergencia, quédate tranquilo hasta poder resolver tu estatus migratorio. Claro. Y José, yo sé que tu trabajo es muy transparente, tú te basas en las leyes y tu trayectoria te respalda. Pero, ¿qué consejos, si se puede decir así, le puedes dar a esas personas que nos están viendo a través de este podcast y que sienten ese temor, esa incertidumbre, ese miedo
¿Qué les puedes decir tú como profesional, como padre de familia, como un hombre de fe también, en este momento que se está viviendo? Sí. Lo primero yo diría es no entrar en pánico. No entrar en pánico. ¿Cómo usted no va a entrar en pánico? Usted tiene, como dijimos hace un minuto, buscando asesoría legal, buscando una ayuda en un profesional, un experto en inmigración, para que usted tenga conocimiento de su caso. Cuando usted tiene conocimiento de algo, usted se siente más tranquilo porque usted sabe dónde usted está. Hay que buscar asesoría legal, hay que reunirse con un abogado e investigar si es abogado o no para evitar las estafas. Número 2, prepararse, lo que dijimos, tener un plan B. Ya yo sé mi caso, tengo conocimiento de mi caso, sé dónde estoy parado actualmente. Si se da este escenario, entonces tenemos este plan de acción para proteger a mi familia, a mis hijos, saber qué vamos a hacer. Lo más importante, tener ese plan B, incluyendo un familiar cercano, una amistad que los pueda asistir si tienen niños menores. Claro. Exactamente. Y por último, tú me acabas de decir que soy un hombre de fe, sí es verdad. Yo no quiero que nadie vaya a malinterpretar esto, pero sí, Dios tiene un propósito y hay veces que yo le digo a la gente, a lo mejor Dios no te quiere aquí y te quiere aquí. ¿Me entiendes? No perder la fe, no perder la fe, pero la fe va de la mano con que usted trabaje, sea proactivo. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No quedarse sentado que las cosas van a llegar en su casa. Esos serían mis consejos. Pues José Guerrero, te agradezco muchísimo siempre tu tiempo, tu confianza y explicarnos esos temas que pueden ser muy complejos. Así que gracias por aceptar esta invitación y que no sea la primera ni la última. 1.000.000 gracias a ti, Maiti. Y como te dije al principio, te felicito por este podcast y te deseo muchos éxitos, que sé que los vas a tener. Amén. Y si cuenta conmigo, estoy aquí para apoyarte. Amén. Gracias. Y a usted, si disfrutó esta conversación, si siente que respondió a esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes que tenía, pues lo invito a que se suscriba, a que le dé like y que lo comparta con aquella otra persona que quizás necesita escuchar esta información en este momento. Esto es sencillamente Maiti Interiano. Hasta la próxima.